Estás en sintonía de Luxor TV y el pasado domingo 20 de noviembre se estrenó el primer programa de Newsroom. Es una iniciativa del corporativo dar información a la comunidad acerca de nuestro proyecto One Ecosystem. Yo les digo algo, me pareció fabuloso que hayan tomado esta iniciativa. Les enviamos felicidades, el programa quedó excelente, muy profesional, muy bien realizado, muy bien editado. Quiero aprovechar que se ha dado este lanzamiento del Newsroom para sintetizar la información que ellos nos han dado ya de forma oficial para que ustedes puedan tenerla a la manera como Luxor TV las da. Este canal de televisión, vuelvo y repito, es un canal dedicado al mundo de la tecnología, del blockchain, de todo lo relacionado al fintech, al DeFi. Ahora, con esta entrega que hemos recibido, vamos a tratar de hacer una especie como de resumen de lo que nos han dicho en el Newsroom. A todos aquellos que quieran ver el video, entran a YouTube, One Ecosystem, ahí está el video. Ok, vamos a la primera parte de este contenido y voy a poner play para ver qué es lo que están diciendo. It's an extreme pleasure for us to greet you all with the first release of our monthly online broadcast, Newsroom. With me, Teodora Andreeva, and with my amazing colleague, Nikolai Manolov. We take the opportunity to inform you about the most recent news within the ecosystem, to discuss all topics that are of great importance to our members, and to answer all your questions. Probably here is the right time to show the email address of the online show, where you can address your questions and we'll do our best to answer them. Ok, en este segmento la compañía nos dice que ponen a la disposición de la comunidad un correo electrónico que dice así, newsroom@oneecosystem.eu. En ese correo electrónico la comunidad va a poder escribir para enviar mensajes con las inquietudes y las preguntas y las interrogantes que uno como IMA pueda tener sobre este proyecto. Esa iniciativa me parece fabulosa. Está muy bien que le puedan dar la oportunidad a la comunidad de hacer preguntas y que en videos posteriores ellos van a poder dar a conocer, y eso está muy bueno. Vamos con más información. Don't miss out to follow us on social media, Facebook, Instagram, and YouTube. And do not forget to subscribe to the One Ecosystem YouTube channel and get instant notifications for all new publications. Ok, aquí podemos ver las redes sociales de la compañía para que se puedan suscribir a ella directamente. Esta es la iniciativa que yo les digo a ustedes que me parece genial que la compañía lo esté haciendo, que incorporen a la comunidad a las redes sociales para que la información sea lo más transparente posible y evitar por allí el montón de personas que inventan todo tipo de cosas. Andan diciendo por allí que One ya tiene un exchange que se pueden cambiar por Bitcoin, y eso es completamente falso. A través de las redes sociales de la compañía y sobre todo de este canal vamos a dar información fidedigna que viene de la compañía. Ok, continuemos con más de este video. Company due diligence, one of the most commented topics during the last few months. Teddy, I sometimes have the feeling that many people ask about it, but most of them do not understand what it means. Actually, I would agree with you here. Many people know that this document is important for a company to prove the legality of the business. If we have to explain what due diligence is in a very, very simple way so that people have an idea what we expect actually currently, this is a document. Normally it's requested when one big company, for example, wants to buy another one.
So the bigger company that wants to purchase the other business, they start this procedure of issuing a due diligence for the company they want to buy in order to make sure that this company is legal, that the business is legal, and so on. So this document is quite important for the company and for the whole community, because on the one hand, we are proving that our business is totally legal, and on the other hand, all gossips that were circulating through the network and through the social media networks last years are going to be proved wrong. All the rumors will be gone. Yeah. So, as I understand, no more rumors at all. Teddy, is it enough to have due diligence from one country only? Well, as a beginning, yes, it's enough, having in mind that all countries that are members of the European Union, they have, let's say, common or similar regulations and legislation, but still this is something that we will do within the next months. We're going to check for which exact countries this due diligence from Finland will work for us, and for example, for countries where we cannot use it, we'll request issuing due diligence from local independent law firms. Here it's very important to say, by the way, why we decided to choose Finland exactly, because this is one of the countries, one of the less corrupted countries in the world. So almost no corruption. Yeah, so having a due diligence document from such a country and from an independent law firm from Finland is very, very valuable. It's really a proof that our business is totally legit. I completely agreed with you. So to all our members, please read the document carefully once uploaded on our webpage. The information inside is valuable and essential for the successful development of our project. Ok, en esta información en particular que ellos están diciendo de un documento que la compañía tiene donde se da toda la parte legal del proyecto. Esto quiere decir que con ese documento ellos oficialmente pueden operar legal y que de esta manera el acoso, lo que es la parte de hablar mal de la compañía, todo lo que es la parte de los haters que dicen cosas sobre el proyecto, con ese documento legal ya van a dejar de hacerlo, en teoría. Y esto sucede porque el ser humano es envidioso y la envidia carcome el alma. Entonces las personas no se sienten bien, quieren hablar mal del proyecto, aunque todo esté en regla. Pero bueno, la compañía ha hecho lo que ha prometido con este documento. Todo va a estar en orden, todo va a estar en regla con los reguladores. Y eso es lo que persigue One Ecosystem, que todo el proyecto sea regulado. De momento es fabuloso que la compañía ya tenga esta información. Eventualmente la comunidad podrá tener acceso a ese documento dentro del back office, así como está el white paper, un link donde podamos ver esta información. Vamos con más. Teddy, I was to ask you, why the European tour is called reform? It's a tricky word, usually related to something old that is being changed. It's related to change. But anyway, for 8 years, the whole project has changed a lot. Actually, we kept the philosophy and the one that unites the whole idea. But compared to the past, all has changed. Not only the name, the company itself, the ownership, the people. When I say the people, I mean the corporate and the network, the management. So we can confidently say that we are staying in front of a new beginning. It's very exciting to give a new start of some good idea and lead it to a successful functionality. It's not only about rebranding, and it's not only a change within the company, but also in the network and in people mindset. I completely agree with you. That's what we shall start with.
change in the mindset. So this is the main idea of the European tour, to inform people, to educate them correctly about who we are, what we do, and how we shall present the project to the newcomers in a correct way. So, reform sounds quite logical here. Don't waste your time. Find the closest one to your location, check the dates that are already officially announced, and participate. Ask your questions. Take the chance to reach the correct information and the latest updates. And be part of the change. Bueno, aquí hago un alto y es vital que todos podamos entender esta parte a la que se refiere la compañía. Es el cambio de mentalidad que tenemos que tener todos. Lo que quedó en el pasado, en sus inicios, como se presentaba y se proyectaba el proyecto, ya todo eso ha cambiado. Ahora vienen nuevas herramientas, vienen nuevos aplicativos y viene una nueva forma de hacer el negocio. La ventaja, mi amigo y mi amiga, es que todos aquellos que entraron hace muchos años tienen el poder de compra con One. Y todo lo que está desarrollando la compañía nos permite utilizar ese poder de compra. Entonces, tenemos que esperar que la información salga acerca de cómo se va a desarrollar el proyecto con estas aplicaciones nuevas que van a lanzar, como los el One Forex, el One Voyage, el One Vita y todo lo que se está desarrollando dentro de Dealshaker. Además de hacer el One Academy, porque dentro de la red lo que ya existía era el One Academy. El One Academy continuará como proyecto. Entonces, lo importante es que vamos a poder desarrollar el negocio de forma legal, con toda la documentación, todo en orden. Y lo que se perfila para este 2023 es muy interesante con estas nuevas herramientas. Tú, mi amigo y mi amiga que me escuchas, ahí donde estás, vas a poder utilizar tus One al 50% en la mayoría de los casos para poder entonces darle un uso a la moneda y para que te actives y puedas generar nuevas fuentes de ingresos de manera online desde el back office de One Ecosystem. De momento, esta era la información que quería darles hoy. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias por tu atención.